Bueno, otro encuentro más en el living de Procultura Salta, en esta propuesta por encontrarnos con los amigos, con la gente que de algún modo también conduce, que hace tiempo, más que nada, está al frente de medios de comunicación, ya sea radiales, televisivos. El living es ese lugar de la casa donde obviamente uno se encuentra de manera distendida, donde puede charlar de cosas que no se hablan fuera del living, de la casa, donde existe ese intimismo y que es la invitación de la productora para poder encontrarnos con los amigos. En este lugar suceden obviamente esta manera de descubrir quién es el otro, ¿no? El living de hoy lo compartimos con un conductor especial que hace muchos años hace su programa, produce programas, conoce también la historia de la evolución de los medios de comunicación, ya sea como empresa, y que todos los domingos se instala a través de su propuesta televisiva en el hogar de muchos salteños y que es reconocido. Estamos hablando de Sergio Terán, está acá al lado mío, y ustedes se preguntarán, ¿quién es Sergio Terán? ¿Quién es Sergio Terán? Hola Roberto. Gracias por invitarme, ¿no? Un placer compartir este momento con vos. Y bueno, esperemos que podamos charlar en forma agradable y no aburrir con mis temas a los televidentes. La pregunta era, ¿quién es Sergio Terán? Una persona común, un hombre que le gustó mucho el estudio. La verdad que desde joven me interesé por estudiar cualquier tema que yo me ponía por delante para llevar a cabo, y así lo hice con el estudio formal, naturalmente lo que uno lleva adelante, después del secundario, ¿no? Porque el secundario es bastante rebelde, pero cuando entré en la universidad, creo que a partir del primero o segundo año tomé una verdadera dimensión de la importancia de formarse, prepararse, y lo hice con mucho ahínco, a pesar de las dificultades que naturalmente tenía en algunas materias. No era nada brillante tampoco, pero sí tenía bastante tesón. Y lo mismo lo hice con el arte, con la música, con el deporte. Traté de dedicarme muchísimo para buscar siempre estar en la mejor forma, ¿no? Y estás en mejor forma, ¿no? Bueno, no siempre lo he logrado, ¿no? A veces sí, a veces no, y es como la vida, una vez está arriba, otra vez está abajo. Lo importante es la resiliencia, ¿no? Y saber recuperarse y volver a salir adelante, que es el mejor ejemplo es sobre todo para los jóvenes, que hagan carne en sí mismos, que de las derrotas, de los tropiezos es de lo que más se aprende, no justamente el éxito. Y en la vida tiene tropiezos y uno a veces está bien, a veces está mal, pero tiene que aprender de los golpes para poder recuperarse y salir adelante. ¿Cómo es tu día cotidiano? ¿Te despertas temprano? ¿Preparas Bueno, desayuno? hoy no. Bueno, naturalmente en mi vida tuve días larguísimos, ¿no? Vos sabés que esta actividad no es mi única actividad. Probablemente a medida que voy abandonando mis dos profesiones, voy quedando solamente con esto de ser comunicador a través de la televisión. Pero bueno, yo he estudiado en la universidad y me he graduado en dos profesiones que la he llevado adelante, y he tenido emprendimientos, empresarios, como empresa constructora, distribuidora de aguas minerales, de gaseosas, de cervezas. También tuve finca. Y también hice tabaco y otras cosas. Y eso me llevó a veces a levantarme a las 5:30 de la mañana, preparar la salida de los camiones de reparto en la empresa distribuidora, ir a la finca y volver a las 9:30 de la mañana para darme un baño e ir a mi estudio a trabajar. Bueno, eran días largos. Todo evoluciona, todo fue cambiando. Alguna vez tuve que dejar la empresa constructora, también la finca, mi consultora de empresas no dejé nunca, y después complementé el trabajo con
con la producción y dirección de programas televisivos, que hice unos cuantos, no muchos, y gracias a Dios con éxito siempre. Repito, siempre con altibajos, como es la vida, pero el resultado final es sumamente exitoso, gracias a Dios. ¿Y cómo fue tu infancia, Sergio? Pues vos, con toda esta actividad y demás, seguramente ya en la infancia se fueron marcando algunos caminos, la relación con la familia, con los padres. Mi infancia fue muy linda, gracias a Dios, tengo muy lindos recuerdos de mi infancia. Mis primeros pasos los di en la calle Caseros al 100, de manera que naturalmente... Eras un chico del centro. Sí, era un chico del centro y además era muy franciscano, porque mi padre fue secretario general de YPF y además era docente, y fue, si no el primero, uno de los primeros maestros en Tartagal. Y tuve una infancia muy linda. Bueno, los chicos de hoy no pueden imaginar lo que era la infancia de esos años. Jugábamos a la pelota en la vereda, jugábamos a la bolilla, a la figurita, muy felices. También éramos monaguillos los chicos del barrio en San Francisco, desde los 8 o 9 años, y era como nuestra casa, íbamos a jugar permanentemente ahí y a hacerle muchas atorranteadas al sacristán y a los curas de San Francisco con nuestras pillerías, que eran grandes. Algunas no me animo a contarlas, las cosas que hacíamos ahí en San Francisco, pero la verdad que fue una infancia muy feliz. Naturalmente, mi padre de chiquito me llevó al club de gimnasia y tiro. Ahí desarrollé la mayoría de los deportes que practiqué, aunque hay uno solo que por ser franciscano no podía ir a otro lado, así que jugué al fútbol en Juventud, donde hice grandes amigos, pero después nadé, jugué al tenis y naturalmente el deporte favorito de mi familia, que es el rugby, en gimnasia y tiro. O sea que tuviste dos profesiones muy claras, el deporte, por un lado, pero también la bohemia. ¿Qué te dio más satisfacción, el deporte o la bohemia? No puedo decir que uno me dio más satisfacciones que otra cosa. La verdad que fue mejores momentos, llamémosle así. Todo muy lindo. Tengo lindos recuerdos tanto con la música como con el deporte. La música también Bueno, mi padre también me orientaba justamente a ser estrictamente estudioso, así que comenzó, no sé, yo debo haber tenido unos 12 años, un poco antes quizá, me mandó al Instituto Tucumán, que era, ahora no recuerdo el nombre del dueño del Instituto Tucumán, una pianista, Pacheco, el profesor Pacheco. Bueno, ahí estudié música y guitarra, y después me orienté, sí, con la guitarra obviamente empecé a hacer dúos, solistas. En Colegio Nacional me inicié en el canto coral con Pastorita Alderete de Torino, que me llevó luego al coro polifónico. Cuando entré a la universidad, fundamos con 2 o 3 amigos el coro de la Universidad Católica, después Ars Nova, volví al coro polifónico. Bueno, ahora estoy cantando en el coro de la Virgen del Cerro. Y por supuesto, siempre acompañado en todo mi andar en la vida, siempre con mi guitarra y cantando en dúos con Luis María Aria, en conjunto con Piraña García, con Sergio y Laureano Brizuela, con José Ignacio Sarabia Toledo, el Ocho Mazafra, bueno, y así. Era una época del folclore, porque te dedicaste al folclore específicamente en esa época. Sí. Me dediqué al folclore, pero también tenía, como era bastante presumido, también las canciones románticas. Cantaba canciones románticas, me gusta cantar en inglés, en italiano. Bueno, completo entonces. Y sí, como vos decís, los boleros en alguna época estaban muy de moda. Era la época de oro del folclore, ¿no? En Salta. Sí, no solo del folclore, de la poesía. O sea que los poetas de esa época marcaron un hito en Salta que es difícil de repetirlo. Y hoy, ¿dónde está el folclore? Porque eso fue un momento especial, ¿no? De los compositores, de los arregladores, de los cantantes, de los poetas, porque los dúos eran Dávalos, Falú, El Cuchi, Castilla. ¿Dónde quedó Perecito, todo eso? Desapareció, Botelli. No estamos en el mismo nivel hoy en día en el ámbito, porque vos conocés, escuchás mucho, dentro de tu programa invitás cantantes del folclore. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos muy lejos de aquella época de oro?
Yo creo que es difícil comparar porque hasta uno puede hacer daño con la comparación y con la evaluación de los poetas de esa época y los de hoy, los músicos. Esa fue una época de oro, sin duda, que trascendió en otra época diferente a la de hoy, donde no había los medios de comunicación que hay, no existía la globalización. Ellos se iniciaron cuando prácticamente había la radio nomás y se hacían conocer en Buenos Aires con 1 o 2 canales y acá las noticias llegaban días y semanas después. Sin embargo, fue tan fructífera y tan profunda su obra, tanto poética como musical, que trascendió muchísimo. Y trascendió en el mundo con sus viajes. Y con los viajes de algunos más que otros, hicieron conocer la poesía y la música de los que no podían viajar. Eso tiene un valor inconmensurable. Ahora es mucho más fácil trascender. Yo no soy nadie y esto lo va a ver mucha gente, ¿no? Sí, parecía que es más fácil, pero también creo que, y esto es una postura personal, me da la sensación de que estamos muy dependientes del mercado como efecto, como construcción, de las redes sociales, de los productos en función del mercado, que se descuida un poco, porque yo, por ejemplo, escucho mucho música, mucho folclore, mucho jazz, y particularmente con el folclore hay algo que noto, no hay un trabajo de arreglos vocales, que vos sabés bastante de lo que es un arreglo vocal, conocés arregladores sin lugar a dudas, pero no le prestan tanta importancia a ese aspecto. Y por otro lado, a la literatura, a la composición. Yo te puedo decir, porque la literatura es mi fuerte, no tiene nada que ver la composición musical literaria de hoy con la de esa época. No porque quiera que volvamos a esa época, porque no le prestan valor, ¿viste? Esto es una postura personal, capaz que vos tenés otra lectura. Bueno, yo creo que lo que me parece a mí, lo que me sorprende a mí es que ahora hay muchas más formas de llegar al público y muchas más formas de trascender internacionalmente, nacional e internacionalmente. Y a pesar de eso, yo veo que los poetas, los músicos, no llegan a tener la trascendencia que tuvieron aquellos que hablábamos. Y la pregunta, bueno, es ¿por qué, no? Yo le decía a un amigo, antes de entrar a este programa, charlábamos un poco del arte, en general estábamos hablando, y yo le decía que en el caso del folclore de Salta, por ejemplo, que Salta es muy folclórica, tiene muchos y muy buenos actores en esta rama del arte, y yo decía, son como los boxeadores, ¿no? Hay muchos buenos, pero a campeón llegan 1 o 2. Y yo veo también que en el folclore hay muchos y muy buenos en Salta, y muy buenos, pero son pocos los que llegan. Y si lo vinculamos a esto con una forma de vida, para decir, yo vivo bien o vivo muy bien de esta profesión que elegí de ser músico, poeta o cantor, bueno, no sé si se llega. Está bien, estamos en un mundo diferente, también con una economía complicada y con un mundo totalmente complicado, quizás esa sea la razón. Justamente a ese punto quería que vamos a esta cuestión de la época, ¿no? Que nunca como ahora estamos viviendo tan desordenadamente, ¿no? Y tan violentamente. ¿Cuál es tu mirada respecto a la época? Bueno, el mundo está en un problema tremendo, porque el mundo está en guerra. No es que puede venir, el mundo está en guerra, y tiene una guerra en armas y una guerra económica y financiera. La Argentina tiene que pensar muy bien este momento, porque tiene una oportunidad, no sé si va a repetir esta oportunidad de la Argentina, porque nosotros tenemos la posibilidad de autoabastecernos con alimento, que es algo fundamental en un mundo en guerra. Y tenemos la posibilidad de salir de una economía que no estaba en guerra, pero que dejó la Argentina como un país de posguerra, y creo que es una situación que tenemos que aprovecharla. Es más complicado la situación del mundo que la situación de la Argentina. ¿Es una creencia o una falsedad que la política piense en la gente? Bueno, la política debería deberse a la gente, pero no es la experiencia que tenemos en la Argentina. Estamos viendo lamentablemente los juicios a exfuncionarios
de primer nivel en la Argentina, y es lamentable, es muy penoso ver la cantidad de dinero que tienen en sus arcas y que lamentablemente no pueden justificar, y que eso da razón de que obviamente no trabajaron por la gente. Y lo escuché decir a un político la vez pasada, algo que me parece también asombroso, es que la Argentina está en una situación tan complicada por décadas de desmanejos políticos, que no solo es achacable a los políticos, porque están mezclados con los empresarios, con los sindicalistas, etcétera, etcétera, que hay mucha gente que ha caído en la pobreza y otros que han dejado la clase media para ser pobres. Sin embargo, cuando uno mira a los políticos, son los que tienen las mejores casas, los mejores autos, y se vio entrar hace días nomás en Buenos Aires a una reunión de la CGT, autos que valían en cada sindicalista, ¿no? 70, 80 mil dólares para arriba. Si eso es pensar en la gente. Vamos a hacer unas preguntitas muy cortas, breves, porque ya nos estamos acercando ya al cierre. Vos sos una persona que no solo has visto evolucionar la parte empresarial, económica, política, porque estar detrás de un medio siempre estar olfateando maneras y modos de comprender y llevar a la gente una noción de lo que está pasando. Pero así, preguntas breves como por ejemplo, ¿para qué sirve el periodismo de hoy y para quién trabaja? Bueno, yo prefiero no opinar del periodismo. Los festivales que hoy en día existen, ¿tienen lo más representativo del folclore o los festivales están más preocupados por una agenda comercial, política? He entrevistado en mi programa a muchísimos artistas que habitualmente están en los festivales y otros que desean estar. Según manifiestan los artistas, hay muchos intereses que dejan a gente afuera. A veces los intereses de los propios intendentes que hacen los festivales o de las ciudades, pero está complicado el tema de la participación de todos los artistas. Creo que hay mucha discriminación y también lo dejaron muy claro mujeres que fueron a mi programa a hablar justamente de este tema. ¿Cómo somos los argentinos, Sergio? ¿Cómo nos ven desde afuera? Vos que viajás también, que has tenido esa oportunidad, ¿qué dicen que somos? Yo creo que en el mundo lo que yo puedo apreciar es que nos admiran por la resiliencia que tenemos. Opinan que cualquier país del mundo, por la situación en que pasó Argentina, ya hubiera desaparecido del mapa. También la gente de afuera opina que tenemos un país hermoso y que la gente es una gente hermosa también. Yo opino lo mismo. Creo que tenemos un gran país, creo que tenemos muy buena gente. También creo que hemos retrocedido muchísimo, pero muchísimo, y esto creo que fue una ideología que lo llevó a eso, o sea, una cuestión planificada. Hemos retrocedido muchísimo en la educación y eso lo estamos viendo día a día en nuestra juventud. Y por último, ¿cómo somos los salteños? Pues vos sos bien telúrico, bien de tierra adentro, conocés mucho el campo, conocés la ciudad. ¿Cómo somos los salteños? Los salteños somos amantes de nuestra tierra, somos enamorados y orgullosos de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestra comida, de nuestra cultura, de nuestros olores. Realmente amamos nuestra tierra y sabemos defenderla. Sergio, gracias por tu visita a este living. Podemos hablar porque hemos pasado muchas noches y oportunidad de hablar porque sos una persona que tiene una riqueza y un conocimiento que muy pocos comunicadores, pese a que no sos periodista, no sos comunicador, pero ojalá parte del periodismo salteño pudiese tener esa necesidad de aprender como ha ido teniendo vos a lo largo de toda tu dedicación. Así que en nombre de Procultura como productora y de Tuna TV te agradecemos porque esta gente que esté del otro lado lo va a disfrutar mucho y va a conocer. Déjame decirte que yo soy el agradecido además a vos y a Procultura porque la gente debe saber que Procultura es una institución que brinda un trabajo que vale oro en defensa y en promoción de la cultura nuestra y en particular a mí me ayudó mucho en muchas ocasiones
que sobre todo en la pandemia, donde no teníamos dónde hacer el programa y demás, nosotros tuvimos las puertas abiertas y el corazón abierto de Roberto. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.